enterarte hoy y conocer hoy que tu relación con el Padre es una relación eterna, por la eternidad. No importa dónde estés, no importa la condición en que tú estés, Dios Padre, a través de su Hijo y su Espíritu, están allí, porque el Espíritu de Santo es el Espíritu de consolación, es el Espíritu de amor, es el Espíritu de restauración. Él vino a nosotros para restaurarnos totalmente en todas las áreas de nuestra vida. Él no dijo, yo solamente te voy a restaurar en esta área, te voy a perdonar tus pecados pasados, presentes y no los futuros. Los futuros van a depender de la manera como tú actúes o como tú vayas a hacer las cosas. No. O como te vayas a comportar. No. La restauración de nosotros es total. Dios no tiene nada que ver. Así como es la separación del este como el oeste, así Él ha quitado de su vista, de su presencia, todos los pecados de nosotros. Él ve ese hombre justo que fue justificado por Cristo, ese hombre que fue restaurado por Cristo, ese hombre que fue renovado por Cristo y por el poder de su palabra y su espíritu. Tu iglesia tienes esa bendición y esa bendición es eterna en ti y es para siempre, no es momentánea. No podemos creerle las mentiras al enemigo, no podemos creerle los engaños del mundo. Nosotros fuimos llamados para vivir la bendición y esa bendición es eterna y nadie nos la puede quitar. Ni tú mismo, ni el mismo Padre, ni el mismo Jesús, ni el mismo Espíritu Santo nos pueden quitar la bendición que ellos mismos nos han dado. Porque entonces no sería Dios, porque las cosas que Dios hace son eternas y para siempre. Y todo lo que Dios hace es bueno. Bueno, tanto así que Adán y Eva se rebelaron contra él. Pero la rebeldía de Adán y Eva trajo algo mejor y fue la restauración de cada uno de nosotros. Porque Adán y Eva no tenían el espíritu, no tenían ese espíritu eterno que tienen ustedes, que tenemos nosotros. Adán y Eva se rebelaron, pero la rebelión de Adán y Eva trajo una consecuencia buena para nosotros, es que Dios Padre trajo su plenitud en nuestras vidas, se unió a nosotros para siempre, para evitar que pasara lo mismo que pasó con Adán y Eva, la rebelión. Nosotros no somos rebeldes, nosotros somos hijos, y como hijos creemos en nuestro Padre. Porque cuando nosotros creemos en nuestro Padre, por medio de su palabra, nosotros actuamos con convicción de que todo lo que está en su palabra es para beneficio de cada uno de nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado es para beneficio. Nosotros, ahí hay una cosa que yo siempre he dicho, cuando la palabra obedecer, dice, Pablo habla de obediencia a la fe, pero cuando nosotros hablamos de obediencia relacionado con la ley, los israelitas obedecían, pero no estaban convencidos, no creían. ¿Por qué? Si la ley le decía que no cometas adulterio, ¿por qué seguían cometiendo adulterio? Si la ley decía no mates, ¿por qué mataban? O sea que ellos no estaban convencidos de la ley, no creían en la ley, pero nosotros hemos creído, y cuando nosotros hemos creído, caminamos por convicción, actuamos. El creer nos lleva a actuar. El creer nos lleva a tener una vivencia de la vida en el Espíritu. El Espíritu produce fruto en nosotros. Ese fruto no es por obediencia. Ese fruto es porque nosotros creímos, recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo actúa y trabaja en medio de nosotros por medio del poder del amor de nuestro Padre Celestial. Cuando se habla de obedecer, la gente se confunde, porque en realidad lo que el Padre quiso decir es que solo cree en mí, solo cree en la obra perfecta de mi Hijo. El creer es tener fe en lo que la palabra dice. El creer es tener fe y vivir. Esa fe es actuar.
es actuar en la realidad de la palabra, en la realidad de Cristo en nosotros. Cristo, a través de Cristo, estamos predicando el perdón de los pecados para todos aquellos que creen. ¿Sí ven? Se predica el perdón de los pecados para todos aquellos que creen. No, no se está diciendo se predica el perdón de los pecados para todos aquellos que obedecen. No, porque la gente obedece sin creer, sin estar convencido. Ya están obligados a obedecer. No, nosotros cuando recibimos a Cristo no estamos obligados a obedecerle a Él. Si nosotros creemos, caminamos y vivimos y confesamos. Sí, el salmista dijo, creí y por lo tanto hablé. Cuando yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, yo confieso que Jesús es mi Señor y Salvador. Hay salvación, hay perdón de pecados y hay sanidad y restauración para mí, para mi hogar. En Cristo hay todo. El poder de Dios, la manifestación del poder de Dios es el perdón de pecados, la sanidad, la restauración, la liberación, la prosperidad en la vida de cada uno de ustedes. En Hechos capítulo 5, vamos a hablar, Lucas habla sobre Pedro. Dice, Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Y sigue diciendo, Lucas dice, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después que ustedes lo entregaron y lo mataron y lo colgaron en un madero. Luego Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Fíjense lo que dice lo que declara Pedro. Dice, ustedes lo mataron y lo colgaron en un madero, pero Dios lo levantó de los muertos, lo puso en un lugar de honor como príncipe y salvador. Él es nuestro salvador. Pedro declaró que a través de Cristo, porque cuando dice salvador, salvación, nos salva de nuestros pecados, nos salva de nuestras enfermedades, nos salva de la pobreza, nos salva de la depresión, nos salva de todas aquellas cosas que el mundo nos ha puesto en nuestra cabeza. Y cuando nosotros recibimos esa información, ¿qué pasa? Nosotros comenzamos a vivir todas aquellas porquerías que el mundo, a través de las noticias o de los sistemas informativos, nos mete sobre las enfermedades, sobre lo que necesiten, utiliza esta medicina, o que mira que hay tanto porcentaje de personas tienen problemas con depresión o con presión alta o con esto, con lo otro. No, Cristo vino a este mundo fue para salvarnos precisamente de la corrupción, de la contaminación que hay hoy en día por los medios de comunicación y aún por las personas que nos rodean. Hay personas que son tóxicas, hay personas que contaminan por su manera de hablar, de expresar, de compartirse. Nosotros tenemos el reino de los cielos, está en nosotros. El reino de Dios, su justicia, habita, ya está en nosotros, que es Cristo, su Espíritu y nuestro Padre Celestial. En ellos nosotros tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo hay todo. La palabra dice, mi Dios suplirá cada una de nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿En quién? ¿En el mundo? No, en Cristo. En Cristo hay poder, hay liberación, hay restauración y Él suple todas nuestras necesidades. Sin Cristo no hay nada. Amén. En Efesios capítulo 1, a partir del versículo 5, dice Pablo, Dios decidió de antemano hacernos, fíjense lo que dice Pablo, y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Dice, Dios decidió de antemano hacernos una nueva creación, miembros de su familia. Dios, a través de su Espíritu, nos creó, hizo una nueva creación. ¿Para qué?
para que nosotros formáramos parte de su familia. Dice Pablo, Dios decidió de antemano, antes de nosotros naciéramos, Dios decidió que Él haría una nueva creación en nosotros para que tú y yo, iglesia, formáramos parte de su familia. Dios quería una familia. Él tenía a su Hijo Jesús, pero a través de su Hijo, Él quería formar una familia más grande. Y todos aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador forman parte de la familia de Dios nuestro Padre Celestial. Y sigue diciendo Pablo, dice, ¿cómo hizo Él esto en nosotros? Él, para poder hacer una creación en nosotros, hacernos parte de su familia, Él se acercó a nosotros mismos por medio de su Hijo Jesucristo. A través de Jesucristo, de su Hijo, Él nos transformó, restauró, hizo la nueva creación y nos llamó hijos. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Y él le dio, o sea, esto era lo que él quería hacer. Y cuando él lo hizo, él le agradó, le dio un buen gusto de hacerlo, de llamarnos a nosotros como hijos. Llamó al pastor Pachín hijo, llamó al hermano hijo, a Yunei hija, a María hija, a Pedro hijo. Él le plació porque él quería tener una familia. Él quería tener y ya la tiene. Y esa familia, iglesia, eres tú y yo. Somos los hijos amados. Recuerden lo que él le dijo al Señor. Él dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y eso mismo te lo dice el Señor a ti en este día, esta mañana. Tú eres mi hijo, mi hija amada, en el cual yo me complazco en ti. Mi Padre Celestial se complace en cada uno de ustedes. Dios, de la misma manera que Dios amó a su Hijo, que ama a su Hijo, de la misma manera nos ama a nosotros, te ama a ti, iglesia. Todo lo que le pertenece a su Hijo, nos pertenece a cada uno de nosotros. Hay bendición. ¿Por qué nosotros estamos decaídos? ¿Por qué estamos frustrados? Deberíamos gozarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro Padre Celestial, que es el dueño del oro, de la plata, de toda la creación, de todo el universo. Pablo se gozaba cuando tenía o no tenía, cuando estaba sufriendo o no sufriendo. Pablo no le importaba. ¿Por qué? Porque él, lo único que le importaba era que él vivía a Cristo. ¿Qué es lo que te debe importar a ti, iglesia? Yo te pregunto a Sara, ¿qué te importa a ti? ¿Qué es lo más importante? ¿Las cosas que están en el mundo? ¿Lo que te está rodeando? ¿O el Cristo que hay en ti? El Cristo que vive en ti. Ese es el que nosotros tenemos que vivir. Ese Cristo vivificante. Pablo lo decía, ya no vivo yo. Yo lo puedo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vive cada uno de ustedes, la viven para Cristo. Él nos amó y por amarnos, Él murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Eso fue lo que hizo Él. Y eso es lo que Él hace con todos aquellos que Él ama. Da su vida por ellos, para que ellos vivan su presencia, vivan toda la plenitud de Él. Y no solamente eso, sino que vivan el poder que hay detrás de la resurrección de Él. Pablo dice que él quería conocer el poder que había detrás de la resurrección. Y el poder que hay detrás de la resurrección es el poder del Espíritu Santo, que habita y permanece en nosotros para siempre. ¿Ven? En Hechos capítulo 3, a partir del versículo 18, dice Lucas, dice, pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, le dio la gloria a su siervo Jesús al hacer un milagro en este hombre. ¿Sí? No solamente es el predicar el perdón de los pecados, sino que en Cristo hay sanidad, hay restauración. Y por eso este es Pedro hablando, dice Pedro, y este mismo Jesús
a quienes ustedes rechazaron, le entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato decidió ponerlo en libertad, usted ponerlo en libertad, o sea, los judíos rechazaron a Cristo. Pilato decidió ponerlo en libertad, pero ellos rechazaron la decisión de Pilato y decidieron que poner en libertad a un ladrón, a un asesino, en vez de al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, al que venía, que vino a liberarlos a ellos, y ellos lo rechazaron. Y sigue diciendo Pedro, dice, por la fe en este hombre, en Jesús, este hombre fue sanado. O sea, por la fe que tenemos nosotros en Jesús, nosotros somos sanados. No solamente somos perdonados de nuestros pecados, sino hay sanidad. Y no es una sanidad temporal, y no es una sanidad local, es una sanidad total en nuestro cuerpo. Si tú tienes fe en Jesús, la fe en Él te sana a ti de toda enfermedad, es más, de la maldición de la enfermedad. Cristo nos sanó a nosotros de la maldición de la enfermedad y de la maldición y no solamente eso, sino de la maldición de la ley y su condenación. Por eso Pedro le dice, en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y usted sabe muy bien que este hombre era un hombre lisiado. Cuando Pedro en ese momento, Pedro le dice a ellos, y este hombre fue sanado en el nombre de Jesús. O sea que Pedro, en el nombre de Jesús, cuando nombró a Jesús, le dijo, creo que es este pasaje donde, no estoy seguro, cuando Pedro entra a la puerta de la Hermosa, en el templo, por la puerta de la Hermosa, había un tipo que estaba lisiado, y él le dijo, Pedro iba con Juan y dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y en ese momento que le dijo, y lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, el hombre recibió sanidad total. O sea que en todos los pasajes bíblicos de Hechos de los Apóstoles, vemos que en el nombre de Jesús la gente fue sanada. Los ciegos, los que estaban lisiados, que no podían caminar. Es más, recuerden cuando Jesús caminó en su vida ministerial, esos 3 años y medio, Él sanó a todos de toda enfermedad, de toda dolencia. Y después de que Él murió, resucitó y fue glorificado, su nombre continuó todavía con mucho más poder, porque es el poder de la resurrección que se manifestaba sanando. En el nombre de Jesús hay sanidad, iglesia. En el nombre de Jesús, si nosotros tenemos fe en el nombre de Jesús, nosotros somos sanados. No importa si tú eres ciego, no importa si tú eres lisiado, no importa si tú tienes un cáncer, no importa si tú tienes problemas en tu columna, si tú tienes problemas de presión arterial, no importa la condición en que tú vivas o que tú tengas, no importa que sea por más de 20 años, por 3 años, por un mes o por 2 días, por 3 días, la condición que tú tengas es sanada en el nombre poderoso de Jesús, porque el nombre poderoso de Jesús viene acompañado con el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo que trae sanidad instantánea, destruyendo todo growth, toda inflamación, todo cáncer, todo lo malo que hayamos tenido como consecuencia del mundo. Nosotros vamos a recibir sanidad y restauración total en nuestro cuerpo. Hermanos, si tú tienes hoy en día una enfermedad, si tú tienes alguna dolencia o algún malestar por mucho tiempo, o si tú, por algo que te esté molestando, recuerda, la fe en el nombre poderoso de Jesús nos sana. La palabra dice, por su llaga nosotros fuimos sanados. Su cuerpo fue molido por causa de nuestras transgresiones, y por causa de nuestras transgresiones en la cruz Él sufrió, y por sus heridas, por las heridas que Él recibió, nosotros fuimos sanados. No estamos hablando de pasado,
Estamos hablando del presente. Estamos hablando de que nosotros fuimos sanados. Nosotros fuimos sanados por la fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén.